Hay una tablilla de arcilla en la sala 55 del Museo Británico. Tiene aproximadamente 14 centímetros de ancho, lo suficientemente pequeña como para sostenerse en una mano. Un lado está cubierto de texto cuneiforme, organizado en 8 segmentos como un gráfico circular grabado sobre arcilla. Cada segmento contiene observaciones astronómicas, nombres de estrellas, horas de salida y puesta, mediciones angulares y cálculos de trayectoria. Para modernizarlo, se lee más como un documento técnico que como uno religioso. Fue excavada en la década de 1850 por Henry Layard, de la Biblioteca de Asurbanipal en Nínive, y ha estado en el Museo Británico desde entonces. Se llama el Planisferio de Nínive. ¿Y qué ocurrió cuando 2 investigadores decidieron tomar su contenido en serio? No como mitología, no como simbolismo religioso, sino como lo que parece ser un registro astronómico. Es una de las historias más extrañas y menos discutidas en la historia de los estudios antiguos. Quiero comenzar con lo que realmente contiene la tablilla, porque el contenido es la base de todo lo que sigue y merece ser descrito con precisión. Los 8 segmentos del planisferio contienen observaciones que incluyen posiciones estelares, referencias de constelaciones y lo que parecen ser mediciones angulares del tipo utilizado en la navegación astronómica. El tipo de datos que registrarías si estuvieras rastreando la posición de un objeto específico en el cielo en relación con estrellas de referencia conocidas. Algunos segmentos contienen lo que los investigadores han descrito como cálculos de trayectoria. Datos numéricos que describen no solo dónde está algo, sino hacia dónde va, en qué ángulo y a qué velocidad en relación con la posición del observador en el suelo. La tablilla data aproximadamente del año 700 a.C. como objeto físico, el periodo de la Biblioteca de Asurbanipal en Nínive de donde fue recuperada. Pero los datos astronómicos que contiene no son del 700 a.C. Las posiciones estelares registradas en la tablilla, las configuraciones específicas de estrellas conocidas contra las cuales se referencian las observaciones, no coinciden con el cielo del 700 a.C., coinciden con un cielo anterior. Cuando introduces los datos de posición estelar, en un programa informático que puede calcular la configuración precisa del cielo nocturno para cualquier fecha de la historia, el tipo de programa que usan los astrónomos modernos para planificar observaciones y que los historiadores utilizan para fechar registros astronómicos antiguos. Las posiciones en el planisferio corresponden a una noche específica aproximadamente 2400 años antes de que la tablilla fuera fabricada físicamente. La fecha que produce el cálculo es el 29 de junio del 3123 a.C. En 2008, 2 investigadores llamados Alan Bond y Mark Hemsel publicaron su análisis del planisferio de Nínive. Bond y Hemsel no son figuras marginales. Bond es un ingeniero aeroespacial que ha trabajado en sistemas de propulsión de cohetes. Hemsel es un ingeniero de sistemas espaciales que ha trabajado con la Agencia Espacial Europea. Son personas que leen documentos técnicos profesionalmente, que entienden cálculos de trayectoria, mediciones angulares y las matemáticas de objetos moviéndose a través del espacio. Cuando observaron el planisferio, lo estaban observando con la alfabetización de ingenieros más que con la alfabetización de clasicistas. Y lo que vieron desde esa perspectiva fue la descripción de un evento específico. Un gran objeto se acercó a la Tierra desde una dirección específica, en un ángulo específico, siguiendo una trayectoria calculada que Bond y Hemsel pudieron reconstruir a partir de los datos numéricos en los segmentos de la tablilla. El objeto fue rastreado a través del cielo, su posición relativa a las estrellas fijas registrada en 8 observaciones separadas mientras se movía. Y su trayectoria podía proyectarse hacia adelante hasta un punto de impacto o detonación atmosférica. La trayectoria que reconstruyeron, proyectada hacia adelante desde la última posición registrada, intersecta con una ubicación específica en la superficie de la Tierra, los Alpes austríacos. Más específicamente, y este es el detalle que hizo que su análisis valiera la pena ser publicado en un libro, la trayectoria intersecta con un valle en el Tirol austríaco llamado Joe-Els. Kofola es el sitio de uno de los mayores deslizamientos prehistóricos de Europa. Aproximadamente 9 kilómetros cúbicos de material, un volumen casi más allá de la imaginación, se desprendieron de la montaña circundante y llenaron el fondo del valle. El deslizamiento de Kofola ha sido fechado mediante métodos geológicos en aproximadamente 9800 años atrás, según algunas estimaciones, y algo más reciente según otras, con una incertidumbre significativa en la datación. Su causa nunca ha sido establecida definitivamente.
Los mecanismos normales de deslizamiento de tierra, actividad sísmica, saturación de aguas subterráneas y falla de pendientes, tienen dificultades para explicar el volumen de material involucrado y las características específicas del depósito. Algunos investigadores han propuesto que el deslizamiento fue provocado por una explosión aérea de un meteorito, una detonación en la atmósfera sobre el valle cuya onda de presión fue suficiente para desestabilizar la ladera de la montaña. La evidencia geológica en Kofola incluye material rocoso derretido, que fue calentado a temperaturas consistentes con un impacto o evento de explosión aérea, y luego se solidificó nuevamente. Esta característica ha sido utilizada para argumentar tanto a favor como en contra de la hipótesis del impacto. Los defensores del impacto señalan la roca derretida como evidencia de calor extremo. Los escépticos del impacto argumentan que el calentamiento puede explicarse por la fricción generada por el propio deslizamiento. El debate sobre la causa del deslizamiento de Kofola permanece genuinamente sin resolver. No existe una explicación consensuada. El mayor deslizamiento prehistórico de Europa no tiene una causa acordada. Bond y Hemsel propusieron que los cálculos de trayectoria del planisferio, proyectados hacia su conclusión lógica, describían el objeto que lo causó. Estimaron su tamaño en aproximadamente 1 kilómetro de diámetro. Aunque esta estimación se deriva de los datos de trayectoria y no de observación directa, el cuerpo entró en la atmósfera en un ángulo poco profundo, siguiendo una ruta que lo habría llevado a través del Mediterráneo y sobre los Alpes, impactando en el valle de Kofola o detonando en una explosión aérea directamente sobre él, con fuerza suficiente para provocar el deslizamiento. Su libro fue publicado por Alcuan Press, una verdadera editorial académica con revisión por pares. Sus cálculos astronómicos, la metodología que utilizaron para relacionar las posiciones estelares en el planisferio con la fecha del 29 de junio del 3123 a.C., están descritos en el libro con suficiente detalle como para ser examinados, cuestionados y replicados por cualquiera con el software apropiado y la disposición para verificar el trabajo. La respuesta académica fue esencialmente silenciada seguido de desestimación. La reputación requiere involucrarse con afirmaciones específicas, verificar los cálculos específicos y demostrar dónde la metodología produce resultados incorrectos. La desestimación solo requiere caracterizar algo como marginal, especulativo o metodológicamente defectuoso, sin el compromiso que sería necesario para justificar esa caracterización. No se ha publicado ningún contracálculo que demuestre que las posiciones estelares en el planisferio corresponden a una fecha diferente. No se ha publicado ningún análisis alternativo de trayectoria que demuestre que la reconstrucción del recorrido del objeto realizada por Bond y Hemsel sea incorrecta. No se ha publicado ninguna teoría competidora para la causa del deslizamiento de Kofola, que explique la roca derretida y el volumen del deslizamiento de manera más convincente que la hipótesis de la explosión aérea. El planisferio permanece donde siempre ha estado. El deslizamiento permanece donde siempre ha estado. La fecha 3123 a.C. y la ubicación en Austria son las respuestas más específicas que alguien ha dado a la pregunta de qué está registrando el planisferio. Y esa pregunta, ¿qué está registrando el planisferio?, es la que la literatura académica ha rechazado constantemente responder seriamente. Quiero ser preciso acerca de lo que el análisis de Bond y Hemsel establece y lo que no establece. No prueba que un objeto de escala kilométrica impactara o detonara sobre Austria el 29 de junio del 3123 a.C. El cálculo es una reconstrucción a partir de datos antiguos filtrados a través de traducciones desde el cuneiforme, interpretados mediante un marco de ingeniería y comparados con evidencia geológica que tiene sus propias incertidumbres de datación. Cada paso en la cadena introduce un posible error. Lo que establece, como mínimo, es esto. El planisferio de Nínive contiene datos astronómicos que los modelos informáticos sitúan a principios del cuarto milenio antes de Cristo. La tablilla fue copiada en la biblioteca de Asurbanipal, una biblioteca específicamente ensamblada, para preservar el conocimiento más antiguo y significativo disponible en el antiguo Cercano Oriente. Las observaciones específicas en el planisferio incluyen lo que parecen ser cálculos de trayectoria para un objeto cuya ruta, reconstruida a partir de los datos, es consistente con la evidencia geológica de un gran evento de impacto en Europa Central en el mismo periodo. Y no se ha publicado ninguna explicación competidora para el contenido del planisferio o para la causa del deslizamiento de Kofola que explique los puntos de datos específicos de manera más convincente. Ahora quiero decir algo sobre lo que significaría si Bond y Hemsel tienen sustancialmente razón.
El planisferio sería una copia realizada alrededor del 700 a.C., de un registro de observación astronómica, realizado alrededor del 3123 a.C. Alguien en el cuarto milenio temprano en Mesopotamia o la región circundante observó un gran objeto cruzar el cielo. Lo rastrearon, registraron su posición en múltiples puntos contra las estrellas de fondo y calcularon su trayectoria. Y registraron todo esto en una forma que fue preservada, copiada y transmitida, a través de 2400 años de historia civilizatoria mesopotámica, hasta terminar alojada en la mayor biblioteca del mundo antiguo. Esa preservación no fue accidental. La biblioteca de Asurbanipal fue ensamblada con intención deliberada. El rey envió escribas por toda Mesopotamia para copiar cada texto significativo que pudieran encontrar. Lo que fue preservado allí, fue preservado porque alguien consideró que valía la pena conservarlo. Un registro de un evento astronómico específico de más de 2000 años antes de la creación de la biblioteca, fue considerado digno de ser copiado y conservado. ¿Por qué? La respuesta obvia es que el evento registrado era lo suficientemente significativo, lo suficientemente catastrófico, lo suficientemente inusual e importante para las personas que lo presenciaron, como para que el registro fuera tratado como demasiado valioso para perderse. Un relato astronómico presencial de un objeto de escala kilométrica entrando en la atmósfera, cruzando el Mediterráneo y detonando o impactando en los Alpes, con suficiente fuerza para desencadenar uno de los mayores deslizamientos de tierra en la prehistoria europea, calificaría para ello. La tablilla mide 14 centímetros de ancho. Cabe en una sola mano. Ha estado en la sala 55 del Museo Británico desde el siglo XIX. Es accesible para cualquier investigador, cualquier visitante, cualquiera que quiera pararse frente a ella y pensar en lo que contiene. El cálculo que situó sus datos astronómicos en el 29 de junio del 3123 a.C. ha sido publicado y no refutado. El deslizamiento de tierra que podría describir no tiene una causa acordada. No se ha demostrado que los ingenieros aeroespaciales que la descifraron estén equivocados, y el libro que publicaron sobre ello ha sido ampliamente ignorado. Aquí está la frase que no aparece en ningún documental convencional sobre el planisferio de Nínive. No he podido encontrarla en ninguna cobertura de noticias, ninguna descripción de museo, ni ningún tratamiento popular de la astronomía mesopotámica. Este puede ser el único registro antiguo sobreviviente de un impacto catastrófico de un asteroide presenciado por testigos. Determinar que es verdadero, aproximadamente verdadero o falso, requiere involucrarse seriamente con el análisis de Bond y Hemsel, y confirmar o refutar los cálculos astronómicos en su núcleo. Ese compromiso no ha ocurrido en ninguna forma revisada por pares públicamente accesible. La tablilla está en la sala 55. El libro está disponible. El software para verificar los cálculos de posición estelar es libremente accesible para cualquier astrónomo que quiera utilizarlo. La pregunta de qué observó cruzar el cielo un observador mesopotámico antiguo el 29 de junio del 3123 a.C., y qué hizo cuando alcanzó los Alpes austríacos, sigue abierta. Ha estado abierta desde que Henry Layard la desenterró del suelo en la década de 1850, y sigue abierta ahora.